El otoño dorado es una de las épocas más bellas en Moscú. Sus calles se tiñen de hojas color oro. Es un espectáculo que cautiva la vista. Pero también es una época donde la vegetación comienza a morir. Y los cielos grises llaman a la nostalgia y a la meditación. En este video visitaremos uno de los sitios más nostálgicos de Moscú, el Parque Museon. Un sitio donde sus esculturas nos llaman a mirar profundamente en las profundidades de la conciencia humana. Всем привет, hola a todos, soy Cristian y estás en el canal Cris Rusia, un lugar donde conocer más sobre el mundo ruso desde un punto de vista positivo. Suscríbete y dale a la campanita para apoyar este canal y no perderte los nuevos videos. El Museon es un parque urbano gratuito de más de 23 hectáreas en el centro de Moscú. Se encuentra junto al río Moscova y tiene una singularidad. En él se pueden encontrar por casi toda su extensión esculturas de diferentes estilos, algunas soviéticas, otras de crítica social, política y hasta de carácter religioso. Una de las esculturas que más me impresionó es esta. Su nombre es Exigimos la paz. En ella se pueden ver personas con rasgos de diferentes nacionalidades. Una mujer asiática cargando un bebé, un hombre africano mirando a lo lejos con el puño apretado, un soldado que ha perdido su brazo en algún combate y un hombre que apunta hacia adelante. Todos ellos miran a una madre que carga a un niño y ambos liberan una paloma. La esperanza de una paz venidera. Es una imagen que rompe el alma y da mucho para pensar.
Este parque es uno de los pocos lugares de Rusia donde aún se pueden encontrar esculturas sobre el líder soviético Joseph Stalin. Lenin y Stalin están representados en el Parque Museo, así como también esta crítica al gobierno soviético. Esta obra se titula Las víctimas de la represión stalinista. Decenas de cabezas enjauladas, todas con su propia identidad, nos transmiten una imagen desoladora. La imagen de Stalin es muy controvertida. Según me parece, hay muchísima gente que la considera positiva para la nación, mientras que otros la considera negativa. En este parque se pueden encontrar otras esculturas referente al pasado soviético, sus símbolos, ideales, líderes y esculturas famosas, y también de carácter religioso, como esta escultura que retrata el retorno del hijo pródigo de la parábola de Jesús. La escultura del hijo se derrumba sobre su padre. El cuerpo cortado por la mitad del hijo se diferencia con la integridad del cuerpo del padre. Es también una escultura desgarradora. Esta estatua representa el camino de la cruz, y esta el ángel de la guardia, vestido con ropa típica de la cultura eslava. Alrededor hay una gran composición de esculturas de diferente temática. En este parque, las esculturas se encuentran ocultas por todos lados. Puedes recorrerlo y encontrar estatuas de todo tipo. En la orilla del río se encuentra el gigantesco monumento a Pedro el Grande, una colosal obra de 98 metros de altura, fabricado con acero inoxidable, bronce y cobre, y que pesa alrededor de 1000 toneladas. Fue construida como conmemoración de los 300 años de la Armada de Rusia, y en la actualidad se alza majestuosa sobre el río Moscova, viendo pasar los barcos que recorren la ciudad. Al caminar por este parque, te puedes encontrar con una gran exposición de cuadros, de diferente temática y con diferentes estilos. Estos cuadros están a la venta y puedes llevarte uno de ellos como recuerdo a tu hogar. El arte en este parque se expresa de diferentes formas y también es un sitio para eventos multitudinarios, como este evento dedicado a los conductores de motocicleta. En este evento incluso participaron delegaciones internacionales, incluyendo representantes de Colombia y Venezuela. En este parque hay esculturas de todo tipo, algunas de crítica, otras de dolor, perdón y esperanza, sin grafitis ni desprecio, sin vandalismo, todas esperando a ser observadas y entendidas. Mirar al pasado con respeto, aceptando las diferentes expresiones del alma humana, quizás nos ayuden a comprender y caminar hacia un mundo más justo, pacífico y con espacio para todos.
¿Aún sigues aquí? En muchos sitios de Moscú hay diferentes exposiciones de arte en plena calle. Esta increíble exposición fotográfica pertenece a un concurso internacional de fotografía infantil y adolescente. Las fotografías me parecen increíbles, tanto en su forma como en lo que éstas expresan. Qué sociedad tan bella, donde el talento juvenil se expresa y se fomenta de una manera sana y constructiva. Si este video te ha sido útil, te agradezco que dejes un like, así YouTube recomendará este contenido a más personas. Muchas gracias y до свидания.